Casi buenas noches a todos. Mi nombre es Luis Sanfilippo, soy coordinador del Centro Argentino de Historia del Psicoanálisis, la Psicología y la Psiquiatría de la Biblioteca Nacional, y tengo el placer de coordinar esta mesa de presentación del número por el 75 aniversario de la revista más antigua del psicoanálisis en castellano, que es la revista del psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Argentina. En principio yo voy a ser muy breve. Quería contarles, antes de dar paso a los principales oradores de esta mesa, un poco del Centro Argentino de Historia PSI, que empezó oficialmente a funcionar el año pasado, pero que ya lleva, es un proyecto que ya lleva aproximadamente 2 años para su gestación y su puesta en funcionamiento. El director del Centro Argentino de Historia del Psicoanálisis está sentado en esta mesa, es el doctor Alejandro Dagpal, y el centro pertenece al área de cultura de la Biblioteca Nacional que dirige Ezequiel Martínez. Y tiene 2 objetivos principales. Por un lado, y quizás el más importante dentro de lo que es el funcionamiento de la Biblioteca Nacional, es la constitución de un acervo documental y bibliográfico que sea representativo de la historia de las disciplinas PSI en la Argentina, que, como todos los aquí presentes sabemos, es uno de los lugares donde más pujantemente ha tenido lugar el desarrollo de las disciplinas PSI en general y del psicoanálisis en particular. Y para eso estamos recibiendo donaciones y gestionando el ingreso de material tanto de libros y de bibliotecas enteras, como por ejemplo la de Celes Cárcamo, Arnaldo Raskowski, o este año hemos recibido las bibliotecas de Willy Madeleine Baranger y de Giló García Reynoso, recientemente, la semana pasada, de hecho terminamos de concretar eso. Y también estamos recibiendo donaciones de archivos. Por ejemplo, este año uno de los ingresos más importantes para el centro argentino fue el ingreso del archivo de Horacio Echegoyen, que incluye documentos personales, pero sobre todo institucionales de cuando fue presidente de la Internacional Psicoanalítica. Y la constitución de ese archivo no es solo, obviamente, en una biblioteca como esta, no es solo para acumular libros y documentos, sino sobre todo para favorecer el desarrollo de investigaciones sobre la historia del campo PSI local. Por eso estamos tratando de acelerar todos los procesos técnicos que se necesitan para poner a disposición de aquellos investigadores provenientes del mundo PSI, psicoanalistas, psiquiatras, psicólogos, pero también historiadores de la cultura, historiadores de disciplina PSI que puedan interesarse en esto y utilizar estas fuentes para la constitución de investigaciones. El otro objetivo del Centro Argentino de Historia PSI es que algo de esas investigaciones y de lo que se genera en relación a la historia de las disciplinas PSI en la Argentina tenga un acceso y una difusión a un público más amplio, y por eso buena parte de nuestra función también tiene que ver con actividades culturales. Como por ejemplo, la que tenemos acá, que es la presentación de esta revista, pero la semana pasada organizamos un evento que denominamos Pasado y Presente de la Salud Mental, y que incluyó la presencia de algunos investigadores de la historia PSI local, como Hugo Besetti, Sergio Wisakowski o Alejandro Weiner, y Silvia Faraone también. Pero también tuvimos presencia institucional porque vino el director nacional de Salud Mental, Luciano Grasso, y el presidente de la Federación Mundial de Salud Mental, que al igual que lo que pasa con la IPA, también es argentino y se llama Alberto Trimboli, y estuvimos debatiendo un poco sobre los orígenes y la recepción en la Argentina de la salud mental. Pero hemos presentado también varios libros. Por ejemplo, en el mes de septiembre presentamos el Diccionario Amoroso de Psicoanálisis que escribió Elizabeth Rudinesco.
y también una edición muy reciente de una traducción de textos que permanecían inéditos en castellano, o que algunos tenían algunas traducciones, pero que estaban sueltos, de escritos de Freud, que se llama Freud, textos inéditos y documentos recobrados, cuya traducción la llevaron adelante Mauro Vallejo y Fernando Rodríguez, que son investigadores vinculados más bien con la historia de la disciplina PSI, que se tomaron el trabajo de recolectar esos documentos y ponerlos por primera vez a disposición en castellano. Bueno, para cerrar mis palabras, lo que vamos a hablar hoy, como todos los aquí presentes ya saben, es presentar, celebrar y reflexionar un poco sobre este número en particular de la revista de psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Argentina, pero también de la historia de la revista de psicoanálisis más antigua en castellano. Así que voy a empezar a ceder la palabra. Al principio los presento con el nombre, supongo igual a cada uno de ellos los conocen. Claudia Borenstein, Susana Vinocourt-Fishbein y Alejandro Dachmann van a ser los oradores. Y en primer lugar, ahora sí presento más bien uno por uno, va a hablar Susana Vinocourt-Fishbein, que es miembro titular en función didacta de la Asociación Psicoanalítica Argentina, es la directora del comité editor de la revista de psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Argentina, miembro del comité de investigación de la FEPAL y también es editor asociado del International Journal of Psychoanalysis. Susana, te doy la palabra. Gracias, buenas tardes. Bueno, con esta reunión queremos... Acércate más. ¿Sí? ¿Ahora? Sí. Con esta reunión queremos reflejar la celebración del 75 aniversario de nuestra revista, dando cuenta en este volumen de notables aportes a un tema clínico, técnico, fundamental, justamente pertinente a los inicios del tratamiento psicoanalítico. Refiriéndose a los comienzos de un tratamiento psicoanalítico, Freud, en su texto de 1913 sobre la iniciación del tratamiento, afirmaba que cuando conocía poco acerca de un paciente se había hecho el hábito de tomarlo solo provisionalmente por un periodo de 1 o 2 semanas. Si se interrumpía el proceso dentro de ese lapso, se le ahorraba al enfermo la penosa impresión de un intento de curación fallido. Las entrevistas previas permitían al analista que realizaba un sondeo descubrir si el paciente era apto para el tratamiento psicoanalítico y si podría adecuarse a sus reglas. La iniciación del tratamiento tuvo también para Freud una motivación diagnóstica y afirmó que ese ensayo preliminar era una forma más segura de aceptar un paciente en análisis. Veremos en los trabajos aquí incluidos cómo se cumplen y amplían estos requisitos con la formulación de ciertas pautas, tanto pasadas como presentes para la toma de entrevistas iniciales, que han suplantado al tratamiento de prueba y han ido más allá de ellas. En cuanto a nuestra política editorial y nuestra manera de encarar el trabajo, hemos considerado que la presencia de la revista continúa siendo tan pregnante como en sus inicios, tal como nos narra Alejandro en su exhaustivo trabajo de historización, dando cabida a las diferentes orientaciones teóricas y a voces diversas, no solo locales sino internacionales, a partir de la visión de autores, revistas y libros reseñados. Anhelamos que la publicación de sus escritos contribuya a la actualización del campo de la práctica psicoanalítica, por lo que brindamos espacio a las distintas líneas de pensamiento vigente dedicadas a ella, sea en sus formas individual, grupal y o familiar, sea ejercida en privado como en instituciones en las que se desenvuelven los miembros y candidatos. No deseamos dejar de lado escritos científicos inter y transdisciplinarios. Tenemos presente que su aplicabilidad pueda ser fructífera también para los terapeutas vinculados con la teoría y la clínica psicoanalíticas que se encuentren por fuera de nuestra institución. Recalcamos el interés psicosocial del psicoanálisis argentino desde sus inicios, como lo plantea Sami aquí presente, y sin dejar de enfatizar la naturaleza psicoanalítica de nuestra revista, hemos decidido no temer a la con el fin de integrarnos a la comunidad psicoanalítica más amplia de nuestro tiempo.
Pretendemos así continuar siendo, como dice Alejandro, el órgano oficial de la APA, tal como lo fuera desde su fundación en 1943, y rescatar el debate de ideas de quienes han sido nuestros maestros, junto con los comentarios de psicoanalistas de nuestro momento actual, cuya experiencia puede traernos nuevas perspectivas. Ambicionamos que la revista de APA pueda convertirse en un lugar de encuentro que propicie la apertura y la transmisión de conocimiento entre grupos de colegas, que se preste al desarrollo de ideas innovativas para la vía científica de la institución, de modo que logre desmitificar la tan mentada idea de que no hay futuro para nuestra disciplina, a quienes han colaborado. También deseo agradecer a la secretaria de la revista, Silvina Rechichi, y a Diego Baracá, de Biblioteca, y por supuesto a los autores que nos han brindado sus escritos y a los que esperamos escuchar en un rato. Muchas gracias. Bueno, voy a darle la palabra ahora a Claudia Borenstein, es médica psicoanalista, presidenta actual de la Asociación Psicoanalítica Argentina, exdirectora de la revista de psicoanálisis de la APA y también autora y compiladora de un diccionario argentino de psicoanálisis. Adelante, Claudia. Bueno, muchas gracias. Es un placer para mí estar acá y agradezco a los que organizaron este encuentro. Me gusta mucho que la Asociación Psicoanalítica Argentina y la Biblioteca Nacional tengan una real vinculación, no solo en los papeles, sino a través de lo que hacemos, de las múltiples actividades que compartimos, del hecho de que muchos de nuestros pioneros están ahí y posiblemente sigan estando y vaya a haber más, es posible que continúen donaciones de Blecher, es decir, que se hagan cargo de nuestro capital histórico que nosotros no podemos albergar en nuestra biblioteca y que de ese modo lo compartimos. Es una suerte que exista un centro PSI de la Biblioteca Nacional y bueno, y que podamos seguir en contacto. Nosotros supuestamente, supongo yo, tenemos un link que la Biblioteca Nacional tiene con la Asociación Psicoanalítica Argentina, por la cual se accede a la base de datos gratuita de la Asociación Psicoanalítica Argentina, que tiene 135.000 registros para la consulta permanente, que recibe unas 3.000 consultas diarias de todo el mundo, y en ese sentido, bueno, y a través de la biblioteca, el psicoanálisis, que es algo tan importante en nuestra cultura, está en Buenos Aires. Entonces, esta presentación, digamos, de la revista, que se llama sobre las entrevistas en psicoanálisis, quiero decir que no es fácil que a mí me guste mucho, me gusta mucho la revista, pero como fui directora, soy bastante celosa de otros directores y los miro así con lupa, vean que no. Y como lo que más me gustaba de la revista que hacía yo, ahora tengo que reconocer que esta me gusta más todavía. Se lo digo siempre a Susi, me gusta más que la revista que hacía yo. Salvo las que hacía yo, que las leía todas, estas que hace Susi y todo el comité editor, las leo de la primera a la última página. Me resulta interesantísima como está armada, y esta revista en especial, todas me han gustado mucho, es una joya, la recomiendo. Algo voy a decir ahora de este, que es el ejemplar número 310. O sea, tenemos en 75 años 310 libros editados, 310. En ellos hay 3.875 trabajos. Para que tengan una comparación con otras revistas importantes, por ejemplo la uruguaya, que tiene 15 años menos, más joven que nosotros cumplimos 25, ellos 60, ellos tienen 125 revistas y 1.200 artículos, nosotros 3 veces más. No estoy compitiendo, simplemente lo estoy comentando para que tengan una idea. La de Abdeva, que es una revista a la que le llevamos mucha ventaja y que supongo que considerarán la nuestra también como propia, tiene 40 años, 97 números y 1.125 trabajos. También tiene un ritmo de producción importante. Hubo muchos años que la revista de psicoanálisis publicaba 6 números por año. Sí. Imagínense lo que era hacer una revista con un libro cada 2 meses.
Y en un periodo que fue del 93 al 2003 más o menos, hubo un número especial internacional, o sea, un 7º número, 7 números en un año, una cosa extraordinaria de producción. La revista que hoy presentamos se enmarca en una historia plural, de la que participaron aproximadamente 30 comisiones editoriales. También es algo notable, ¿no? Que se sigue el hilo de una publicación a través de un montón de comisiones editoriales, por supuesto, avaladas por la directiva de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Hay en ella una historia detrás de su historia, que es la de miles de decisiones tomadas en cada época, conformando esta obra en la que los actores son las comisiones editoriales, los autores, los lectores, el contenido, las ideas, las entrevistas, los temas, las mesas redondas. En la cocina de la revista se decide lo que ha de perdurar, y en los últimos años el trabajo se ha complejizado mucho con la incorporación del referato, las cuestiones referidas a Internet, la confidencialidad, el resguardo de material clínico. Todo esto forma parte de la revista, que es la gran obra colectiva de la Escuela Argentina de Psicoanálisis. En el año 1987 formé parte del comité editorial, ahí empecé mi trayectoria por la revista, que es el tiempo que más que me consumió de vida institucional fue la revista, porque me encanta. Y ahí empecé a aprender las claves de la lectura y la selección de trabajos, la discusión grupal, la decisión consensuada. ¿Un trabajo se publicaba o no se publicaba? Eso era todo. Los autores tenían autoridad, y raramente se la discutía. Venía Rola, mandaba un trabajo, se publicaba Rola. Venía Raskowski, se publicaba Raskowski. Era así. La revista tenía estos escritores que eran dueños. Y estaba en manos de una comisión que se llamaba de Publicaciones y Biblioteca, que en el siglo XXI se dividió en 3. Biblioteca, publicaciones y revista de psicoanálisis. Lo que hacía la revista hace unos 30 años, ahora no, hace unos 15 años, hasta hace unos 15 años, la hacen ahora se dividió en 3 comisiones. Biblioteca tiene su comisión propia, porque es muy intenso el trabajo de biblioteca, publicaciones hace libros y la revista se dedica únicamente a la revista. Únicamente, que es mucho lo que tiene que hacer la revista. Cuando se hizo el número especial internacional, la idea era recoger un poco la producción latinoamericana, porque había tanta producción dentro de los autores nuestros que no teníamos espacio para publicar los autores latinoamericanos y del resto del mundo. Y también porque queríamos empezar con números temáticos. Eso se discutió mucho, ¿no? Fue difícil llegar a los temáticos, porque la gente mandaba lo que quería escribir y era difícil integrarlos en un tema, ¿no? Entonces ustedes veían en las portadas de la revista, tal escribió tal cosa, era un índice, digamos, no había un temático. Pero algunos empezaron a aparecer, ¿no? Porque eran valorados y esos se agotaban, los temáticos se agotaban. Esa era una cuestión, la venta de la revista y lo que sobraba. Los temáticos siempre se agotaban. En el 54 aparece un primer temático, el Congreso Interno sobre cefaleas, porque las primeras líneas de trabajo de la Escuela Argentina de Psicoanálisis tenían que ver mucho con la psicosomática. Luego aparecen escritos sobre técnicas, psicoanálisis de niños, relaciones entre psicoanalistas, que fue un temático glorioso, digamos, que habría que volver a revisitar la cuestión de paso tiro ¿cómo se llama? Es un tema facilísimo. Fácil, relaciones entre analistas, muy fácil. Una sugerencia, un tip. ¿Fue pensado? Sí. Y poco a poco fuimos como yendo hacia los temáticos, al punto tal de que ahora son casi todos temáticos y se anuncian. Ese era otro tema, había que anunciar con mucha anticipación. Cuando se hacían 6 números era muy difícil anunciar lo que se iba a hacer. Ahora sí, se anuncia con bastante anticipación. Susi ha logrado mucho de esto porque es muy organizada. Después empezaron los temáticos, por ejemplo, para mencionar algunos: el psicoanálisis en Estados Unidos, en Latinoamérica, Nosotros y la muerte de Lacan en APA, Green en APA, psicoanálisis con y sin diván, voces del pluralismo, el campo psicoanalítico de los Beranger.
En el 68 comienzan números de homenaje a los 25 años de la APA, a José Blecher. En el número de homenaje a José Blecher se publican 8 artículos inéditos del autor, una semblanza, una lista cronológica y discusión de varios de sus aportes: simbiosis, autoridad, instituciones, relación entre teoría y técnica, ideología, praxis. En el 73 homenaje a Arminda Verasturi con un número re gordo, en el 73 doble, que es sobre psicoanálisis de niños. Gordo, así de gordo. ¿Se acuerdan? El número de la revista de psicoanálisis. Había números muy gordos. La verdad que... libros, son libros. Muchos, entre el 78 y el 88 había algunos que eran así. Acerca de la pulsión de muerte, acerca de la resistencia, acerca del yo, todo acerca, ¿no? De la interpretación, de la construcción, del masoquismo, psicoanálisis de niños, la transferencia, contratransferencia, el ideal, el yo, no, narcisismo, malestar, no cultura, todos esos eran temáticos acerca de, no sé si se acuerdan de esos números acerca de. Desde 1981 se editan números de congresos internacionales con publicaciones previas. Primero la revista tuvo la exclusividad de las publicaciones previas, ahora ya no tanto, tenemos que pagar las publicaciones previas de las traducciones, pero después tenemos que darlas a las otras revistas. Pero como somos muy buenos, lo hacemos, lo pagamos y los damos a las revistas que quieran. Eso hacemos, ¿no? No sé, estamos en eso, discutiéndolo. En general lo hicimos. Publicamos los primeros trabajos de los congresos y después los damos a las demás revistas que los piden. Bueno, como les dije, en el 2001 hubo un cambio así tremendo que fue el sistema de referato, que nos permitió entrar en las bases de datos. Estamos en Latindex, estamos en Lilacs, no sé si alguna más, pero fue un sistema que tuvimos que adoptar, digamos, de lectura externa al comité, no todo, pero para algunas cuestiones especiales, ¿no? Bueno, también hicimos mesas redondas en internet, debates en internet que después se publicaron en la revista. Y empezó a incluirse una sección llamada Pensamiento Psicoanalítico Argentino. Esto funcionó como una actualización de temas donde empezaron a republicarse, como vemos acá, republicados, de Willy, de Racker, de Abadi, de Garna, de Raskowski, el analizado del año 2000 de Marilander, el objeto de la fobia, Mola, Case Genital Previa, Verasturi, Neurosis y Psicosis y Pillon Rivière. Yo con esto les voy tirando lo que es el aporte psicoanalítico argentino que todos conocen, ¿no? Por ejemplo, el de Blecher, Teoría y Práctica en Psicoanálisis de Blecher, recién fue publicado en inglés en el 2011. Empezaron en la era Blecher en el mundo en el 2011. Esa fue otra cuestión, ¿no? A raíz de haber publicado el Diccionario de Psicoanálisis Argentino, que lo presenté acá, lo presentamos en la Biblioteca Nacional, está la posibilidad de traducir esos términos conceptuales del psicoanálisis argentino más fácilmente, digamos, que todos los artículos, de los que igual hay muchos traducidos, ¿no? Ustedes, al principio, cuando empezó la revista, se publicaban artículos extranjeros. Melanie Klein, bueno, Freud fue muy publicado, algunas primeras traducciones de Freud aparecieron en la revista, y los que traducían eran nuestros Arnaldo, Arminda, Pillon Rivière, ellos traducían. Y ahora también es verdad, traducen ustedes. Juan. Sí, Juan Genaro, traduce del francés, Susi del inglés, es verdad. La colaboración de las personas que hacen la revista es muchísima. Bueno, por muchos años, voy a decirlo rápidamente, nuestros analistas pioneros se nutrieron de Freud, de Klein y mucho psicoanálisis americano, que desapareció. Hay muchísimo psicoanálisis americano en la revista de psicoanálisis hasta los años 70, en que entró el psicoanálisis francés y desapareció el americano. No me acuerdo si vos viste eso, pero es un objeto de estudio importante la revista en cuanto a las líneas de pensamiento, las que se van abandonando, las que se van tomando, ¿no? Por ejemplo, cosas curiosas es que dentro de la deserción que hubo en los escritos americanos, algunos se salvaron. Por ejemplo, Ogden
Kernberg, Kohut, Wisdom. Wisdom, un autor muy interesante que en el 61 habla de inactividad. Es curioso porque habla de interpretaciones enactivas. Ahora se habla mucho de lo inactivo, del enactment, pero él habló de eso en el 61. Está en la revista, en un artículo que se llama, y que es precioso, y que se llama Puesta a prueba de la interpretación en el curso de una sesión. Bueno, voy a saltear todo esto porque ya estamos, porque me voy a decir una palabra. Tengo así como hecho la línea de lo que fue pasando a lo largo de todos los años de la revista. Esto lo estoy plagiando de mí misma, que es un artículo que se publicó en la revista de Psicoanálisis cuando se cumplieron 70 años. Y ahí está todo más en detalle lo que estoy diciendo rápidamente, ¿no? Así que voy a llegar a esta revista, porque todo lo que tengo escrito, bueno, qué suerte, se salvan de todo esto. Hoy que se cumplen 75 años, lo celebramos con este excelente número que combina elementos que hacen de ella una lectura obligatoria y muy interesante. Desde el artículo de Dagfall en la apertura sobre la historia de la revista, siguiendo con lo que es marca del psicoanálisis argentino en el texto de Samuel Arbisser, que es la vertiente psicosocial del psicoanálisis presente desde el inicio, la relectura de los clásicos, la visión actual, el imperdible artículo de Mark Solms sobre la nueva edición revisada del Standard Edition, imperdible, los artículos de los colegas argentinos, está Romano, que tiene un método propio de psicodiagnóstico, el MEP, y Clara Benseñor, que habla de una actualización del psicoanálisis de niños. La mesa, la traducción de lo que son los working parties, que son grupos de trabajo clínico en Europa sobre primeras entrevistas, todo dedicado a primeras entrevistas. El artículo del francés Paul Denis, que es curioso, habla de la situación fobígena, y hay un artículo de Green, que es la posición fóbica central, que es un clásico. Ese se podría también poner, es muy largo, ¿no? Más o menos. ¿Pueden creer que no lo cita? Sí, pero lo critica. Sí, pero bueno, pero lo podría citar. No lo cita. Es decir, hay lapsus también en las escrituras. No son casuales. Hay lapsus. Un poco enojado. Sí, un poco enojado, pero este se lo... Sí, no, pero se refiere a Green. Se refiere a Green, pero no lo cita en la bibliografía. La excelente mesa redonda en la que está el aporte de José Fischbein, de Cristina Rotter, de Hornstein y de Norberto Marupo. El homenaje a Madé, escrito por Ruiz Cancipa, que lamentablemente falleció después de escribir ese homenaje, y pronto vamos a tener que escribir un homenaje para él. Los trabajos premiados. Bueno, la verdad es que es una revista de lujo, por lo cual quiero felicitar a todos y me enorgullezco de pertenecer a una institución que hace revistas así. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Finalmente le voy a dar la palabra a Alejandro Dagfall. Alejandro es licenciado en Psicología por la Universidad de La Plata y doctor en Historia por la Universidad de París 7. Es profesor adjunto de la Cátedra 1 de Historia de la Psicología de la Universidad de Buenos Aires, investigador independiente del CONICET, y además, entre otros muchos libros y artículos vinculados con la historia del psicoanálisis, la historia de la psicología y la historia de la disciplina psi en general, es autor de Entre París y Buenos Aires, La invención del psicólogo en la Argentina, editado por Editorial País 2, por el cual recibió el premio al mejor ensayo el premio nacional, entregado por el Ministerio de Cultura de la Nación, al mejor ensayo psicológico. Alejandro. Bueno, gracias a todos por la introducción que han hecho de este número aniversario de la revista, que me parece que es excelente que podamos presentarlo acá en la Biblioteca Nacional, por las razones que decía Claudia. Creo que es una coyuntura histórica muy particular. Los presidentes de las asociaciones psicoanalíticas no suelen interesarse mucho por la historia del psicoanálisis, y creo que esta es una coyuntura histórica en ese sentido, porque bueno, Claudia es alguien que se ha interesado por la historia, venimos trabajando conjuntamente
desde los inicios del centro. Todas las donaciones que mencionaba Luis fueron posibles en parte por la colaboración de la APA. Claudia tuvo un rol protagónico ayudándonos a convencer a los donantes de las bondades y de las posibilidades que iban a tener en la medida en que esas bibliotecas, archivos pudieran estar accesibles para un público más amplio y custodiados en un lugar que está preparado específicamente para eso. Así que bueno, aprovecho lo que siempre para agradecer a Claudia por todos estos meses de colaboración que creo que han sido fecundos para todos, ¿no? También, bueno, muchas gracias a Susi por convocarme para de alguna manera encabezar una introducción histórica de este número aniversario. Hace pocos meses, en diciembre del año pasado, estábamos celebrando los 75 años de la fundación de la APA. Bueno, ahora pocos meses después estamos festejando los 75 años de la revista de psicoanálisis, de la APA también. Me parece que, bueno, hace a toda esta colaboración de la que yo venía hablando, ¿no? Debo reconocer que el momento en que Susi me convocó, no lo tomé con la misma alegría que lo puedo decir ahora, que está el número publicado, impreso. Yo tenía un deadline muy concreto, tenía que hacer un trabajo que había prometido para el International Journal con el material de archivo, con cartas escritas por Melanie Klein, enviadas a Betty Garma, Arlindo Verasturi, a Mary Langer, a Willy Banerjee. Bueno, todo eso me parecía importante publicarlo en el International Journal, cuando de hecho había recibido un pedido en ese sentido. Además de algunas cartas inéditas de Melanie Klein, incluyendo una carta a Lacan. Aprovecho para tirar el chivo, no se conoce que hay una carta de Melanie Klein a Lacan. Bueno, la van a encontrar en el número 4 de International Journal, en ese artículo que sobre todo tiene material de archivo. Pues es poco lo que yo digo, más allá de contextualizar ese material que me parece que es fundamental. Bueno, estaba en el medio de toda esa tarea que es bastante compleja y bueno, Susi vino con el pedido urgentísimo de escribir un artículo sobre la historia de la revista de la APA. Y bueno, en ese momento la verdad es que si no hubiera sido por el tesón, la insistencia, la perseverancia de Susi, realmente esto no hubiera sido posible. Porque o sea, desde ya les cuento que para un historiador es difícil tomar un tema como la historia de la revista de la APA, en la medida que hay excelentes libros. Bueno, el libro de Jorge Balán sobre la historia de la APA, el libro de Mariano Plotkin, Freud en las Pampas, que específicamente se han dedicado a la historia del psicoanálisis en la Argentina. Yo me he dedicado más bien a una historia cruzada del psicoanálisis con la psiquiatría y con la psicología. Así que bueno, no era un tema sobre el que yo fuera particularmente competente. Entonces fue todo un desafío en poco tiempo. Echado por mails. Y lo que se me ocurrió en ese momento, bueno, aprovecho esto para decir porque Claudia se olvidó, pero este martes va a haber una linda actividad en la APA organizada por el Departamento de Historia. A ver, te dejo. Está invitado a la Biblioteca Nacional desde ya y se va a presentar un libro de Plotkin justamente que se llama Estimado Dr. Freud, con cartas de Freud previas a personas que estuvieron antes de la formación de los movimientos psicoanalíticos y el de Buenos Aires, ¿no? Así que interesante. El martes, va a ser a las 11. A las 11. Sí. Plena actividad científica de la APA. Martes a las 11 de la mañana. Bien, entonces para mí era un verdadero desafío. Y en ese contexto lo que se me ocurrió fue volver a leer la revista, los primeros números de la revista. Trabajo que había hecho hace 20 años, sobre todo para estudiar la recepción de Melanie Klein en la Argentina, ¿no? En aquel momento lo hice con esa idea. Es un tema que trabajé bastante, o sea, cómo fue que una asociación psicoanalítica
en muy poco tiempo se convirtió en una asociación prácticamente kleiniana, ¿no? Mayoritariamente kleiniana. Si ustedes van a la biblioteca de la APA y toman los números de la revista de psicoanálisis, pueden ver claramente cómo se fue produciendo ese proceso muy rápidamente. Pero en este caso me interesaba más entender el proceso mismo por el cual la revista asumió ese lugar de house organ, ¿no? de órgano de la Asociación Oficial de Psicoanálisis creada en Argentina en el año 42, a fines del 42, diciembre del 42, como, bueno, 8 meses después se creaba esta revista y era, en cierto modo, indisociable el crecimiento de la revista, la importancia que fue adquiriendo la revista, con la importancia que fue adquiriendo la asociación a nivel continental e incluso internacional. Digamos. Me parece que hay que destacar que la APA, en un periodo relativamente corto, tuvo un éxito inusitado en ese sentido. Éxito que sería imposible disociar de la historia de la revista. O sea, a mí como historiador me interesó pensar cómo un pequeño grupo, casi clandestino, pero en realidad bueno, un grupo secreto, casi como un grupo informal que se reunía en casas de familia, a fines de los años 30, con la llegada de Celes Cárcamo y Ángel Garma, que venían de París en ese momento, pero bueno, Garma formado en Berlín, Cárcamo formado en París, toda esa historia es muy conocida, pero cómo revisitar esa historia pensándola de otro ángulo a partir de la existencia de esta revista que, insisto, es indisociable el crecimiento de la revista, la organización de la revista, del éxito de ese pequeño grupo que en muy poco tiempo, en unos 15 años, logró que el psicoanálisis no solo fuera patrimonio de un grupo muy reducido de las élites porteñas, sino que el psicoanálisis estuviera presente en la universidad, en el sistema público de salud, que más allá de un contexto social, político y cultural, que también estaba atravesado por el psicoanálisis, en todo caso, ese contexto no difería en gran medida del contexto social, político y cultural de otros países de América Latina, en los cuales había una cierta efervescencia y una modernización que podría haber producido lo mismo. Si eso se produjo en la Argentina, tiene que ver no solo con la genialidad, con la buena formación, con todas las cosas que se han dicho en repetidas oportunidades sobre los creadores de la APA, sino también con un trabajo muy claro y sostenido, guiado por una estrategia que implicaba un proyecto editorial muy preciso, según el cual la revista de psicoanálisis tenía que ser el órgano de difusión de esa sociedad psicoanalítica que se creaba en Buenos Aires. Y no solo lo fue, sino que lo fue de alguna manera tan eficazmente que logró que en ese periodo tan corto viniera gente de casi todo el continente, el subcontinente sudamericano, pero bueno, también del hemisferio norte, de México, también de España, a formarse en el psicoanálisis en Buenos Aires. O incluso gente como Willy Baranger se formó en psicoanálisis en Buenos Aires, un poco de casualidad, pero bueno, van a encontrar ustedes en su correspondencia con Daniel Lagash hasta qué punto alguien tan importante como Willy Baranger para la historia del psicoanálisis en Argentina y en Uruguay, en ese momento podía sentirse que en Buenos Aires estaba más en el centro del mundo psicoanalítico que en las ciudades de la provincia del sur de Francia, donde él enseñaba filosofía antes de venir a Buenos Aires. O sea, realmente en ese momento hay que entender cómo rápidamente Buenos Aires se transformó en una de las capitales del mundo psicoanalítico, sobre todo bueno, la capital del mundo psicoanalítico hispanoparlante. Y que todo eso se pudo difundir a partir, insisto, de los contenidos de esta revista que, así como hoy en día no se organizan
de manera aleatoria ni improvisada. Bueno, ya Claudia y Susi han hablado del duro trabajo que eso implica. Bueno, no fue distinto en los principios. Digamos. En el principio, desde el año mismo de la creación, desde la organización del primer número de la revista, estaba todo calculado, pensado, no solo para difundir el psicoanálisis, sino también para difundirlo de tal suerte que quedara claro que esta asociación que se había creado en Argentina tenía el firme propósito de organizarse siguiendo pautas internacionales establecidas por la Internacional Psicoanalítica, de la cual era la filial autorizada, digamos, por eso aparecían claramente las palabras de Jones en el primer número, congratulándose por la creación de esta sociedad en Argentina. Digamos que hay un montón de cuestiones que uno podría estudiar en términos, más bien, de sociología del conocimiento, ¿no? De legitimación, de autorización, de determinado saber, de determinado tipo de prácticas, que fueron hechas, insisto, no de manera espontánea, improvisada, sino que si uno lee las pequeñas notas de información, que uno podría decir son misceláneas, uno generalmente cuando lee la revista eso lo pasa por alto, pero el trabajo, lo que para mí fue interesante fue justamente detenerme como en esos restos, en esas partes de la revista a las que uno no le da demasiada importancia, donde se contaba quién viajaba a dónde, qué pasaba, qué se hacía, y aparecía, bueno, Garma y Raskowski en un rol pero muy activo, ¿no? Aparecía Garma como una especie de estratega muy avesado, pensando hasta qué punto invertir en una revista que durante los primeros años forzosamente iba a ser deficitaria, y los años siguientes también, pero al mismo tiempo distribuirla gratuitamente, no solo en América Latina, sino también en Inglaterra. Yo estuve el año pasado en Londres, en la biblioteca del Instituto de Psicoanálisis de Londres, y había 5 ejemplares del primer número. O sea, desde el primer número de la revista en adelante había 5 ejemplares de cada uno de los números. O sea, eso es algo que no se produjo por casualidad. Esos números no llegan a Londres por arte de magia, ¿no? Claramente, Garma, insisto, y Raskowski se eligieron en artífices fundamentales de un proyecto editorial que también incluía la biblioteca de psicoanálisis, incluía un programa de traducciones que empezaba justamente con la traducción de un capítulo de Child Analysis de Melanie Klein. Así empezaron las relaciones entre Aberasturi y Klein, incluso un intento fallido de invitar a Melanie Klein para que viniera a Buenos Aires. Bueno, todo eso surge de la lectura de los primeros ejemplares de la revista de psicoanálisis, que los invito fervientemente a revisitar. Me encontré con sorpresas como, por ejemplo, con el hecho de que Theodor Schlossberg, durante la guerra, antes incluso de la creación de la APA, se había analizado en Londres con Willy Hoffer, financiado por el British Council, ¿no? O sea, hacer un análisis en Londres con Willy Hoffer, con financiamiento del British Council, es algo inaudito, ¿no? Y es algo que, bueno, ahí en las historias de Balan y de Plotkin no aparece eso. Aparece en la revista, en las entrevistas. En las entrevistas a Teodoro Schlossberg. Bueno, justamente, o sea, solo aparece allí. O sea, son cosas que uno solo puede, son tesoros que un historiador solo puede encontrar en la misma revista de psicoanálisis. Las entrevistas a los fundadores, todo un ciclo muy interesante. En los que la conocieron a Melanie Klein. Teodoro Schlossberg, Liberace, Ángel y los que la conocieron. Betty supervisó Bueno, o sea, no solo los invito... Estuvo en las controversias. Él estuvo en las controversial discussions. Claro. O sea, no solo los invito a leer esos primeros números, sino también a los números de los años 80, donde ya aparecen esas entrevistas, son una fuente obligada para todos los, una bibliografía secundaria obligada para todos los historiadores. Pero
me pareció interesante reconstituir todo un circuito de circulación de la revista que se acompañaba de viajes, o sea, como este de Teodoro Schlossberg, pero también viajes de Garma a Nueva York, a Topeka, a Chicago, viajes de Raskowski a Río de Janeiro, a San Pablo. Todo esto no hubiera sido posible sin una organización y al mismo tiempo sin un financiamiento. O sea, ahí aparece como muy claramente indispensable el rol de la Fundación Muñoz, que tampoco ha sido demasiado estudiado, no sé, que todos lo conocemos, todos sabemos que ya el primer número salió bajo los auspicios de esta fundación, pero bueno, se conocía menos hasta qué punto Francisco Muñoz, que era comerciante español, nacido en Salamanca, hasta qué punto él fue parte de la vida institucional de la APA, porque no es lo mismo Marie Bonaparte o Max Eitingon siendo mecenas de sociedades psicoanalíticas, porque ellos mismos eran psicoanalistas. Pero un comerciante español tan interesado en el psicoanálisis al punto de viajar al Congreso de Medicina que tuvo lugar en Río de Janeiro en el 46, o de acompañar a Raskowski a San Pablo. Bueno, son cosas interesantes que me parece que son fundamentales para entender hasta qué punto este proyecto editorial tan ambicioso que implicaba traducciones, publicaciones, que implicó también la traducción al francés por autores como Garma. O sea, Garma fue publicado en Francia antes que la misma Melanie Klein. O sea, Melanie Klein tenía que rogarle a Daniel Lagache que publicara su libro Capital. Y Garma decía, bueno, perdón, Lagache decía, bueno, no es tan sencillo, tenemos que ver. Y sin embargo, ella había publicado 2 libros estrictamente kleinianos de Garma. Finalmente, el libro de Melanie Klein fue publicado en el año 59, un año antes de morirse. Melanie Klein estaba chocha diciendo, usted no sabe, este es un sueño que tengo hace 26 años. Bueno, es toda otra historia que se podría contar, pero no quiero tomar demasiado tiempo. Me parece que vale la pena citar algunas frases de Garma, algunas frases que él va soltando aquí y allá, que son transcritas por un autor anónimo, porque esas notas no eran firmadas, eran otra información que aparecían. Pero bueno, aparecen como citas textuales, lo que dice Garma probablemente fuera Raskowski que se encargara de publicitar todo eso. Pero me parece que muestra a las claras hasta qué punto nada de esto fue casual y toda esta difusión del psicoanálisis que se produjo en Argentina fue parte de un proyecto mucho más amplio. Así, por ejemplo, en el año 43, en el primer número de la revista, si no recuerdo mal, creo que fue en la primera cena de honor, Garma dice lo siguiente, dice una frase corriente, es decir, que los hijos que cuestan más trabajo son los preferidos por los padres. Si esto es así, también puede aplicarse a la revista de psicoanálisis, porque su redacción exige un trabajo constante, que no tolera temporadas de descanso. Acumular originales, corregirlos, hacer reseñas de libros y revistas, reunir noticias psicoanalíticas, examinar pruebas de imprenta. Es labor continuada para todos nosotros, y principalmente para el doctor Arnaldo Raskowski. Como bien decían hoy Claudia y Susi, bueno, todos ellos, Pillon, Garma, Cárcamo, Mari Langer, participaban en esa labor, estaban firmemente implicados tanto en la redacción de reseñas como en la traducción de artículos. Y también reconocía Garma desde un principio, esto ya en el año 44, el segundo número del año 44, decía, a pesar de su esfuerzo y a pesar de su ayuda eficaz, amable y desinteresada, se estaba refiriendo al mecenas Paco Muñoz, la revista de psicoanálisis como asunto económico resulta ampliamente desastrosa. Esa sutileza de Garma lo decía muy claramente. No poseemos todavía cifras exactas,
pero lo más probable es que los ingresos del primer año no alcancen ni siquiera una cuarta parte de los gastos. También arrojan déficit, aunque menor, el Instituto y nuestra Biblioteca de Psicoanálisis. De esta última, de la Biblioteca de Psicoanálisis, se puede decir, sin optimismo exagerado, que llegará hasta producir ingresos, ya que sus libros con seguridad se irán vendiendo. No sucederá lo mismo con la revista, y su balanza económica continuará desfavorable durante bastante tiempo, sobre todo si pretendemos mantenerla, como hasta ahora, lo más perfecta posible, en el fondo y en la forma. Eso decía Garma en el año 44. Es decir, que esto muestra el cuidado que se tuvo por la revista desde los inicios de la APA. El hecho de que sea una de las revistas más longevas, no solo la más longeva en el psicoanálisis en castellano, sino una de las revistas que se ha publicado sin interrupción desde el año 43. En Argentina creo que hay 2 o 3. O sea, en cualquier otra disciplina. Digo, hasta ese punto me parece que hay que valorar la pervivencia y el mantenimiento de la regularidad en un país donde nada es regular. Insisto, bueno, esta febril actividad editorial, más que ser un complemento, un agregado, un adorno, era una condición de posibilidad para esta expansión increíble a cierto punto de lo que fue la Asociación Psicoanalítica en esos años. Me parece que en ese sentido es importante destacar la visión de esos proyectos en un momento en el que eran 7 gatos locos, por decirlo en términos corrientes. O sea, eran 7 gatos locos que tenían proyectos muy claros, muy ambiciosos y trabajaron firmemente para conseguirlos. Insisto en esto porque si no uno tiende a atribuir determinados sucesos históricos a la personalidad, a la fuerza de las ideas, a los grandes hombres. Pero digamos, los grandes hombres, en todo caso, se apoyan en un trabajo muy concreto. Implica horas y horas, como lo implica hoy, ¿no? Horas y horas de trabajo direccionado hacia objetivos muy claros. Y el hecho de que vinieran a formarse Argentina psicoanalistas de España, México, Brasil, tampoco fue una casualidad, fue un objetivo que estaba planteado desde el principio. O sea, ya en el año 43, cuando se presentaba la revista, un autor anónimo decía: la Asociación Psicoanalítica Argentina ha sido elegida como filial por la Asociación Psicoanalítica Internacional. Ante esta grata nueva, la Asociación Psicoanalítica Argentina dirige un saludo cordial a todas las otras asociaciones psicoanalíticas. Y teniendo en cuenta el hecho de ser la primera asociación de lengua castellana reconocida internacionalmente, se propone dedicar especiales esfuerzos a favorecer la creación de asociaciones análogas en los países hermanos de España y América. Es decir, el hecho de que después las asociaciones de Porto Alegre, de Río de Janeiro, de Uruguay, incluso de Colombia y México, estuvieron muy vinculadas a la existencia y el desarrollo de la APA, no fue una casualidad, sino que fue algo que estaba contemplado desde el principio y se hizo todo para favorecerlo. En este punto, los famosos préstamos de honor que daba la Fundación Muñoz, que eran préstamos que no tenían ningún tipo de compromiso legal de parte de los que los recibían, sino que era compromiso menor, estaba la palabra empeñada, solo podían financiar a extranjeros que venían a formarse en psicoanálisis en Buenos Aires. Raskowski, Garma, Mary Langer rechazaron todas las invitaciones que recibieron para ser psicoanalistas didactas en Brasil particularmente, pero también en Colombia. Ellos fueron tentados, o sea, con importantes sumas de dinero para mudarse y funcionar como didactas en lugares donde realmente, si el psicoanálisis no se había expandido, era en gran parte por la falta de psicoanalistas didactas, ¿no? Ustedes saben que la Sociedad Psicoanalítica de San Pablo fue la primera en crearse en América Latina, pero rápidamente, o sea, en los años 20, se disolvió porque justamente faltaban unos psicoanalistas didactas que recién consiguieron a fines de los años 30 y la sociedad se reactivó finalmente en los 40. En Argentina, bueno, tuvimos esa coincidencia
afortunada de tener dos importantes psicoanalistas didactas con todo un grupo local ilustrado, muy formado, muy conectado, muy contactado con el mundo no solo hospitalario, sino también con la cultura rioplatense, las familias Aberasturi, Wenzel, Raskowski, etcétera, etcétera. Esa historia la conocen, pero me parece que es importante, para ir terminando, subrayar cómo podía ser visto desde afuera este proceso que nosotros conocemos más del interior. O sea, son todos casi como familiares nuestros, ¿no? Ya los tocamos por el nombre, Arminda, Ángel, etcétera, etcétera. Pero no es tan conocida la pequeña historia de hasta qué punto Garma insistió para que esa primera tirada de la revista de psicoanálisis de 5.000 ejemplares se distribuyera gratuitamente por todo el mundo y que se utilizara como caballito de batalla para la entrada del psicoanálisis en castellano en distintas ciudades, y que eso sirviera como carta de presentación para la APA y que eso generara una demanda de formación de parte de gente de los lugares más variados. Acá me detengo en una cita textual de Ciro Martins de Porto Alegre, que está en el artículo. Cuenta cómo estaba él con Mario Martins, que no era pariente suyo, compartían el apellido nada más, pero dice lo siguiente: estábamos Mario y yo en el consultorio en Porto Alegre, ellos ejerciendo como psiquiatras, en un intervalo, conversando, cuando se presentó un señor de muy buena presencia, de habla castellana. Estaba visitando psiquiatras y traía como oferta para suscribirse el primer número de la revista de psicoanálisis. Por medio de ese número nos enteramos de que ya era posible analizarse y hacer una formación psicoanalítica con todos sus requisitos sin tener que ir muy lejos. Más aún sabiendo que ir lejos, en esa época, quedaba vedado por la guerra. Buenos Aires estaba a mano. Esa visita provocó un impacto en nosotros dos. Yo fui el más afectado porque en ese momento no podía alejarme de Porto Alegre por una enfermedad grave de una persona de la familia. Mario no. Leyó y releyó aquella revista y concluyó que iría a Buenos Aires. El primer recaudo fundamental fue escribirle a Garma pidiéndole hora. La respuesta fue positiva. Los preparativos llevaron aproximadamente un año. Incluso tuvo que pedir licencia en el ejército, ya que el país estaba en guerra. Esa fue la consecuencia trascendente de aquella visita, que aparentaba ser una simple formalidad comercial. Sin embargo, sus efectos fueron más allá de los límites del consultorio de esos dos jóvenes psiquiatras que éramos nosotros, con escasa experiencia clínica y hasta entonces de futuro incierto. Esa tarde se plantó la semilla del movimiento psicoanalítico en Porto Alegre. Bueno, esa historia podría ser repetida en distintas ciudades de Brasil, de Colombia, de México, incluso de España. O sea, las sociedades psicoanalíticas de todos esos países tienen mucho que ver con la historia de la APA, gracias a escenas como estas, en las cuales la revista de psicoanálisis era ofrecida por una suerte de visitadores médicos que iban con la buena nueva en la mano y el boletín de suscripción en la otra. Bien, tengo que cerrar, discúlpenme, esto es quería decir para terminar que estas crónicas aparentemente insignificantes que ustedes pueden encontrar si se toman el trabajo de ir a la biblioteca de la APA, que insisto, o sea, como decía Claudia, es indudablemente la biblioteca más completa que existe en América Latina sobre psicoanálisis, y por lejos, no es que haya mucha disputa sobre eso, sino una disputa sobre el valor de la revista de psicoanálisis, la cantidad de artículos publicados, tampoco hay disputa sobre el lugar que ocupa esa biblioteca. Me parece que no solo hay que subrayar que esas crónicas, esas notas de información sirvieron para atraer autores extranjeros, sino que también fueron el material con
con el que los propios psicoanalistas en formación, ese grupo que se iba ampliando rápidamente, fueron cimentando un vínculo asociativo, un affectio societatis, ¿no? Como se dice. O sea, dicho en otros términos, mirándose en el espejo de la revista de psicoanálisis, como nuevo grupo, esos jóvenes psicoanalistas que se daban cita en Buenos Aires, pudieron armar un relato sobre quiénes eran ellos mismos. De dónde venían, cuáles eran sus competencias, cuáles eran sus referentes, quiénes no eran sus referentes. Es decir que, mirándose en ese espejo de la revista de psicoanálisis, pudieron en parte constituir una identidad profesional para una profesión nueva. O sea, hoy ser psicoanalista es algo que en Argentina no causa la sorpresa de nadie. En aquel momento había que decirse psicoanalista y presentarse como psicoanalista. En principio esa identidad profesional estaba ligada a la medicina, disciplina a la que la mayoría de ellos pertenecía, pero sobre todo estaba cimentada por la pertenencia a una asociación internacional en la cual todos ellos se consideraban herederos de Freud y también en ese momento empezaban a considerarse algo así como hijos de Melanie Klein. Bueno, muchísimas gracias. En realidad queríamos dedicar unos minutos para darle la palabra a algunos de los autores acá presentes, a ver que nos cuenten cómo fue su experiencia respecto del hecho de presentarse para publicar en la revista. O que los vio porque se interesaron. Bueno, yo puedo decir algo. Bueno, en realidad no preparé nada para decir hoy, porque me dijeron que no tenía que hablar, así que... Pero sí quiero decir cuál fue mi experiencia para la publicación de este trabajo que yo empecé a pensar. En realidad es un tema que yo hace mucho tiempo lo vengo trabajando, lo vengo pensando, en los cursos virtuales de APA lo di muchas veces. Y cuando salió el tema entrevistas en la revista, dije, oye, acá yo puedo, a ver si puedo desarrollar un poco más toda la experiencia que yo he tenido, en mi experiencia con niños, ¿no? Y en lo que es un anticipo, digamos, una previa del psicoanálisis infantil, que es la primera entrevista con el niño. Pero aparte darle la importancia que tiene esa entrevista, porque, bueno, a ver, Artur y muchos de Garma, ¿no? Todos fueron mis padres y mis madres, ¿no? Que me formaron en esto junto con otros supervisores que yo tuve que me han formado. Entonces, bueno, empecé a trabajar sobre el tema, porque me interesaba mucho, y tratando de... Yo misma me preguntaba, bueno, pero ¿y yo qué pienso sobre la entrevista con un niño? ¿Cuál es la diferencia que tiene con una entrevista un adolescente y un adulto, no? Y entonces, bueno, a partir de ahí empecé a desarrollar todo lo que yo tenía hace mucho tiempo venido desarrollando. Pero lo que quiero decir, no voy a decir todo lo que puse en la revista porque para eso está que la lean, ¿no? Lo que quiero decir es que yo me sentí muy bien y muy bien acompañada cuando presenté mi primera propuesta para la revista. Que yo dije, yo no sé si me van a aprobar o no me van a aprobar. ¿Y por qué muy bien acompañada? Porque, primero, sentí que se habían tomado el tiempo de leerla con intensidad, digamos, ¿no? Y con profundidad. Y segundo, me dieron también un sostén para ver si yo podía modificar aquellas cuestiones que no podían salir en la revista, porque bueno, yo me di cuenta después que eso no podía ir de esa manera por varios criterios. Entonces, lo que yo quiero agradecer muchísimo es el sostén que me dieron y la participación. Me acuerdo quién fue una de las personas que yo me entrevisté y me dijo una serie de puntuaciones que a mí me sirvió muchísimo para desarrollar mi segunda parte de la revista. Y otra cosa que quiero decir, Claudia, cuando vos estuviste como coordinadora de la revista, yo también presenté un trabajo cuando vos estabas, y también me pasó lo mismo. Hice una primera presentación y después vinieron vos y la subsecretaria del resto
a ofrecerme volver a revisar el trabajo que había hecho, pero sosteniendo, cosa que me parece muy importante, no dejar al autor solo, más si es un autor psicoanalítico con temas psicoanalíticos. Así que les quiero agradecer muchísimo, eso es lo que quería decir. Bueno, en realidad yo quiero expresar mi agradecimiento a la revista Psicoanálisis que le publicó este trabajo. No es el primer trabajo que presento en la revista y bueno, estoy orgulloso de poder participar también de esta revista y del lugar que tiene la revista en el mundo, realmente, tal cual se pudo ver. También quería decir que el tema del que yo abordé es un tema que cala muy hondo en mi historia, porque yo, de alguna manera, viví muchos años de la época gloriosa del psicoanálisis, es decir, que pude conocer a Garma, a Raskowski. Matilda Raskowski fue mi primera analista, y bueno, yo también tengo un trabajo que se llama Psicoanálisis en la Argentina, en donde no es histórico sino una crónica, en donde trato de expresar un poco la vivencia, la crónica de mi vida formativa dentro del mundillo psicoanalítico de esa época. Cosa que me siento muy agradecido de haber recibido toda esa gente con la cual yo conviví y de la cual yo recibí muchísimo aprendizaje de la vida y del conocimiento. Así que bueno, nuevamente quiero decir que agradezco mucho a la revista y poder figurar en la revista Psicoanálisis con el prestigio que tiene, para mí es un orgullo. ¿Alguno más quiere tomar la palabra? ¿Alguien del panel? Yo como el comité quiero decir algo. Bueno, no, Alejandro. Bueno, en primer lugar, estoy en el comité que coordina Susana desde hace 2 años y como han destacado acá los colegas, es un trabajo intenso. Es un trabajo de mucho esfuerzo, pero muy gratificante. Muy gratificante porque a través de la escritura, que en muchas personas opera como una sublimación, uno puede dialogar con los autores. Hemos trabajado porque Susana, bueno, siempre nos está, ¿cierto?, aportando ideas, planteando proyectos, planes para llevar adelante. También lo que vos dijiste, Claudia, yo siempre te escucho, bueno, vos sabés que siempre te admiré y que me parece que siempre haces un planteo gestáltico. Y fue realmente revisar como todo ese diálogo que uno ha tenido con la revista y con la institución. Y de vos, Alejandro, de tu artículo que más tengo presente es cómo a través de toda la interrelación que estableciste con el nacimiento de la institución, el grupo de colegas que se desarrolló, el nacimiento de la revista y todo el entorno nuestro, no solamente el psicoanalítico, sino también de nuestro país, llegaste al concepto que me parece buenísimo, de la identidad profesional. Y yo estuve pensando en todo lo que vos sugieres con respecto a la difusión de la revista. Y eso del espejo, ¿no?, donde los colegas pueden mirarse, donde la revista es como un espejo, me encantó. Y creo que sí, que estamos, ¿cierto?, a través de la coordinación de Susana Winocur-Fischer, llegando
a eso. Muchísimas gracias. Dos cositas, pero una que de verdad, escuchándolos, quiero yo reconocer realmente el trabajo riguroso, pero de la comisión actual de la revista. De hecho, yo en la época que estaba Nayevich de director, yo estuve en la comisión y formaba parte de la elección de los trabajos y demás, pero tengo que reconocer que el trabajo que han hecho la comisión actual es maravilloso. Y por supuesto, intentando, como me dijo una vez Susi, porque los psicoanalistas estamos acostumbrados, no somos novelistas, ni escritores, ni nada, escribimos. Me dice, Cristina, tenés que ser más estricta en tus citas y en tu, porque nosotros ahora tenemos que formar parte de las publicaciones internacionales. Yo dije, bueno, ella me ayudó un montón, por supuesto, porque a mí todo lo que es la bibliografía, de las citas y eso. Pero la verdad que, y lo que decía la colega acá, de la ayuda y la colaboración que ustedes hacen, no lo hacíamos nosotros desde ya en la época en que yo estaba en la comisión, para nada. Susi, la comisión actual es fantástica. Y después, escuchándote a vos, bueno, los que tenemos unos cuantos años, no puedo dejar, me hiciste acordar, la verdad, lo que fueron realmente Garma y Vygotsky, independientemente de que uno esté de acuerdo o no desde el punto de vista teórico. Yo participé, tuve la suerte, en la Facultad de Medicina, el aula magna de la Facultad de Medicina estaba llena para escucharlos a Garma y a Vygotsky, ¿sí? Sí. En los años 60, no les voy a decir tanto la edad, en los años 60, bueno, yo estudiaba medicina y era impresionante porque la verdad que fueron los difusores, los que difundieron el psicoanálisis en la Argentina. Y creo que fue Garma, como antes que Lacan, el que de alguna manera empezó a traer nuevamente a Freud, porque en una época el psicoanálisis dejó de lado a Freud y empezó, era la hegemonía de Melanie Klein. Por supuesto, después fue Lacan quien lo rescató y autores post-freudianos, franceses, contemporáneos, pero acá en la Argentina yo me acuerdo todo lo que él, sobre todo lo del el trabajo de los sueños, que era lo que él más difundía, pero fue el que volvió a traer a Freud al psicoanálisis, al movimiento psicoanalítico. Pero bueno, me hiciste acordar, muchas gracias, pues me encantó tu texto y tu... Quería agradecer rápidamente, antes de pasarle el micrófono a Susi, que dice unas palabras, a los que me ayudaron a conseguir estos documentos y por ahí alguna acta por ahí, Marcela Boutillier, que me ayudó con eso. Cristina Chipolati, que me invitó por primera vez a hablar en APA hace como... En el 2009. 9 años. Alicia Lagarriga, que presente también, que me ayudó a conseguir algunos artículos, y por supuesto el trabajo fervoroso de Susi, el ida y vuelta que todos los autores necesitamos para hacer un trabajo que pueda entrar en las páginas de la revista, y eso siempre es necesario, implica todo un trabajo de acomodamiento que nunca es sencillo, más allá de que manejemos el sistema o no, siempre hay alguna acomodación que hacer y es un trabajo que es indispensable. O sea, les paso el micrófono, me parece que sería interesante que pudieran cerrar. Sí, le voy a dejar a Susi que cierre. Obviamente que yo también admiro mucho el trabajo de Susi, pero quiero decir que esa metodología hace mucho que está instalada en el comité editor de la revista de Psicoanálisis. La metodología, por cada comité le imprime su particularidad, pero sí, ustedes imagínense que lanzar una revista implica
primero escriben los autores, mientras hay una preparándose, hay que pensar un temático y una está en imprenta y otra se está corrigiendo, y es un movimiento permanente, pero como está el referato y estamos en las bases de datos y hay muchas exigencias que cumplir, hace muchos años que los comités editores funcionan muy intensamente, pero yo tuve la suerte de estar en dos tipos de comités. En el comité tipo el de Cristina, en donde el autor mandaba el artículo y era así, porque era Rollo, Raskowski, Garmin, qué sé yo, entonces se le publicaba. Y en los otros en donde le decíamos incluso a Raskowski o a Rolla, no, tiene que corregir. Nos querían matar. No existía que les digamos que tenían que corregir tal o otra cosa. Fue instalar una cultura de la corrección, de la bibliografía y de otro tipo de trabajos más riguroso para adaptarlo al mundo actual. Y la revista sigue teniendo un excelente nivel. Eso es el placer de leerla. Se dice que ha bajado el nivel de los psicoanalistas, se dice que no es lo mismo que antes, que los pioneros, ¿no? Los artículos que están en esta revista tienen un nivel realmente excelente. Muchas gracias a todos los autores también. Bueno, sí, acuerdo totalmente con lo que dijo Claudia, dijo antes Alejandro, respecto de lo intenso que es trabajar en el comité. No hemos podido darnos demasiado descanso, en realidad ningún descanso, porque es una situación sin solución de continuidad. Y el tema es que sí, cuesta mucho en este ámbito, porque no es lo mismo que en otras disciplinas, que los autores acepten que por ahí tienen que modificar algo. Y como nuestra intención es poco ambiciosa, queremos que tenga un nivel internacional, realmente insistimos en ese tema y creo que es importante que, bueno, por el pasado de profesora, que además hay que ayudar a la persona que trae ideas y que puede ser valioso y no dejarlo ahí abandonado, de que lo asesoremos para que pueda mejorar su trabajo. Por suerte, la mayoría de los autores lo aceptan. Y aunque les cuesta trabajo, pero luego reconocen por mails y demás que muchas gracias por haber colaborado con ellos. Así que eso nos pone muy contentos. Bueno, gracias a todos por haber venido. Ahora viene un brindis. Ahora viene un brindis. También les cuento que la revista de la cual estamos hablando está aquí disponible para que se la lleven. Sería una pena que dejaran pasar esta oportunidad única. Por último, les cuento también que hasta a tal punto el psicoanálisis ha sido exitoso en la Argentina que vienen a estudiarnos científicos sociales de las más diversas disciplinas. En este momento tenemos una antropóloga de la Universidad de Arizona, Rebeca, que está por ahí. Me imagino que les pedirá entrevistas a algunos de ustedes, no entrevistas para analizarse, sino para estudiarlos ustedes, estudiar las prácticas que ustedes realizan en sus consultorios y situarlas en la historia, el contexto antropológico, social, cultural. Así que, bueno, aprovechen el brindis y bueno, gracias a todos por estar. Gracias por la hospitalidad. Gracias por la hospitalidad. Gracias.